Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open. Hoy, qué serie. Estuvimos viendo con mi esposa la serie Adolescencia y qué serie. Definitivamente el guión es una cosa espectacular. Lo más impresionante es ese one shot, ¿verdad? Ese grabar en una sola toma sin equivocarse, pasándose las cámaras de un lugar a otro para poder lograr esa secuencia perfecta. Es impresionante, la verdad es que la serie técnicamente es impresionante, pero la historia es todavía mucho más conmovedora, mucho más impactante. Es una historia cruda, es una historia real y duele porque es demasiado real. Y tengo 4 cosas que quisiera compartir después de ver esa serie. Voy a tratar de no hacer spoiler, pero si no la has visto, lo que más te recomiendo es que vayas a verla. Y número 1, de lo que quiero compartir de lo que me dejó adolescencia, es ese tema de qué significa o qué representa para nuestras vidas la crianza de nuestros padres. Yo quisiera comenzar diciendo que no somos quienes para juzgar a nuestros padres. Nosotros damos de lo que tenemos. Y con toda seguridad te puedo decir que nuestros padres nos dieron de lo que recibieron. Y al final eso es lo que damos, lo que tenemos. Por lo tanto, lo que ellos hicieron con nosotros, debemos estar seguros que es lo que ellos recibieron, que es lo que ellos tenían. No debemos juzgar, no tenemos el derecho a juzgarlos. Nuestra generación defiende mucho el hecho de la disciplina violenta, de esa disciplina dura, de esa disciplina que incluye golpes, que incluye mucha agresividad. Ahora, lo que me preocupa a mí de ese tipo de disciplina y que la gente lo acompaña con comentarios como yo soy lo que soy por la disciplina que me dieron mis padres. Y a veces en esas frases estamos escondiendo o estamos protegiendo abusos, estamos protegiendo excesos. Y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque cada uno sabrá cómo lo disciplinaron, pero en esa frase de yo soy lo que soy por la disciplina que me dieron mis padres, de repente estamos escondiendo excesos. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Porque en ningún momento disciplina es violencia, en ningún momento disciplina es abuso, en ningún momento disciplina es exceso, en ningún momento. La palabra misma nos invita a usar la vara, pero para corregir. ¿Cuál es el proceso de corregir? El proceso de corregir definitivamente es violencia. No creo que corregir necesita violencia. Entonces, en esa frase de yo soy lo que soy por lo que padres hicieron, la disciplina con la que me criaron, está bien siempre y cuando eso no defienda violencia, siempre y cuando eso no defienda abuso, siempre y cuando eso no defienda excesos. Ahora, ¿qué es lo que quiero aclarar de esto y que me encantó volvérmelo a encontrar dentro de mí después de ver la serie? Es que nosotros confundimos mucho el hecho de que esa violencia o esa disciplina rigurosa o esa disciplina que incluye un castigo físico generó buenas cosas en nuestra generación. No lo podemos negar. Somos personas que tenemos más cuidado que tenemos más temor que somos más respetuosos, pero no, lo que generó eso en nosotros, esas buenas cosas que nosotros tanto defendemos, fueron los límites. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los límites y la disciplina física o el castigo físico se establecieron al mismo tiempo. O sea, ¿a qué me refiero? El castigo físico y el establecer límites, nuestros padres lo hicieron al mismo tiempo, llegaron a nuestra vida al mismo tiempo. Fueron los límites que nuestros padres establecieron. Pero establecer límites no requiere de abuso físico, no lo requiere. Entonces, ahí es donde está el problema, que creemos, ¿verdad? Como las dos cosas sucedieron al mismo tiempo, creemos que fue el castigo físico lo que nos ayudó y no, fueron los límites, fue que nos establecieron límites, pero no necesitas abusar físicamente para establecer límites. Que con esto estoy diciendo que no se debe incluir la vara, que no se debe incluir el castigo físico, no, para nada. Cada quien, ¿verdad? Cada quien y cada necesidad según el hijo. Inclúyalo sin excesos. Inclúyalo sin abusos. Y a esto se le llama firmeza con afecto. Esa disciplina es firmeza con afecto. ¿Y qué es lo que logras con la firmeza con afecto? Logras establecer límites
pues si al final necesitas dar vara, das vara. Y firmeza con afecto también incluye disciplinar hacia los valores. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros debemos definir cuáles son los valores de nuestra casa y una vez definidos, compartirlos con los hijos y que ellos sepan que si traspasan esos valores o que si dañan esos valores o que si atentan contra esos valores van a ser disciplinados. Pero ya sabe el niño por qué, porque violó uno de los valores, porque violó una de las reglas. No simplemente porque ese día amaneciste enojado, no simplemente porque andas molesto por algo del trabajo, no simplemente porque andas frustrado, no simplemente porque estás cansado, le tocó vara al niño. Y luego de cualquier castigo, y sobre todo si hay castigo físico, es necesaria la reconciliación. Y eso es volver a ellos después de respirar y decirles: hijo, te castigué porque no cumpliste este valor del que hemos hablado, porque no obedeciste ese valor que hemos hablado. Siempre es importante la reconciliación. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos usando ese método violento, que no tiene sentido, que no tiene fin, que no tiene principio, que el niño simplemente recibe golpes, ¿quién va a ir a su verdugo cuando necesita ayuda? ¿Qué niño va a ir a donde su verdugo cuando necesite ayuda, cuando tiene problemas? No dimensionamos lo que estamos ocasionando en nuestros hijos. Porque ¿quién va a ir donde su verdugo si sabe que papá y mamá con lo único que lo reciben es con golpes, que lo único con lo que lo reciben es con violencia, cuando se metieron en un problema, cuando cometieron un error grave y no encuentran qué hacer? No van a ir a papá y a mamá a buscar ayuda, van a ir afuera a buscar un amigo. Y me encanta que en esa serie nos dan ejemplo gráfico, qué fue lo que le dio a ese amigo. Pero van a ir donde un amigo a encontrar la solución y qué les va a proponer ese amigo. Entonces, porque ¿qué niño va a ir donde su verdugo? Nadie, ninguno. Nosotros no iríamos. ¿Y por qué esperamos que un niño sí lo haga? ¿Por qué esperamos que un niño tenga más sabiduría que un adulto? Es imposible. Disciplina con afecto, firmeza con afecto. Entonces eso incluye establecer valores, disciplinar en base a esos valores si el niño rompe uno de esos valores y siempre haber reconciliación. Bien, ahora la segunda cosa que despertó en mí después de ver la serie es esta: ¿por qué embotellamos nuestras emociones? Entonces quiero darte algunas razones de por qué nosotros embotellamos las emociones, así como el niño de la serie embotelló sus emociones, no pudo expresar sus emociones, tenía problemas para sacar lo que tenía dentro. Pero quiero darte algunas de las razones para que lo entendamos. Número 1, miedo al rechazo o juicio. Si te fijas y te pones a pensar, ninguno de nosotros puede expresar que siente envidia, que siente celos, porque va a tener rechazo y va a tener juicio. O sea que estamos acostumbrados a que no podemos expresar emociones malas. Mágicamente, los humanos no tenemos emociones malas, porque nadie puede expresar emociones malas, porque va a ser juzgado, porque va a ser rechazado. Entonces, ¿quién va a expresar algo que dentro de él está malo? ¿Quién va a contar que tiene una emoción así de negativa? Nadie. Por eso embotellamos nuestras emociones. Sentimos que si expresamos emociones malas o emociones oscuras o emociones que demuestran debilidad, vamos a ser rechazados o vamos a tener juicio. Número 2, por experiencias traumáticas. Y eso es porque en algún momento hemos intentado expresar nuestras emociones y nos fue mal. Fuimos justamente juzgados, fuimos rechazados. Entonces esa experiencia queda en nosotros y no queremos volver a expresar nuestras emociones. Número 3, normas culturales. ¿Cuáles son esas normas culturales? Cosas como los hombres no lloran. Y entonces embotellamos nuestras emociones porque culturalmente los hombres no lloran. Por cuestiones culturales, por dogmas culturales, simplemente embotellamos nuestras emociones. Número 4, por falta de educación emocional. ¿Quién nos enseña de educación emocional? ¿Quién nos enseña ese tipo de temas? Nadie. La escuela no lo hace, los padres no lo hacemos, nadie quiere ir a terapia. ¿Dónde? Si nosotros nos quebramos un brazo, rápidamente vamos a ir a un doctor porque tenemos el brazo quebrado. Pero ¿y si tenemos el alma quebrada? ¿A dónde vamos? Simplemente queremos seguir así, queremos andar como animales salvajes, fracturados por dentro, y algo va a pasar. Mágicamente algo nos va a curar. Pero debemos buscar ayuda.
Y para eso tienes ayuda humana, que puede ser un psicólogo, que puede ser un psiquiatra. Todos necesitamos esa ayuda, pero también hay ayuda espiritual. Puedes acercarte a Dios, puedes acercarte a una iglesia. El punto es que si sientes que estás fracturado por dentro, es ilógico, es casi tonto no buscar ayuda. Ahora te comparto la tercera cosa que despertó en mí después de ver la serie. Dime con quién andas. Una de las amigas del niño, una de las conocidas del niño, le hacía bullying y lo llevó a cometer una tragedia. Uno de sus amigos le da un arma para cometer una tragedia. Y ahí hice spoiler. Entonces dime con quién andas. Dime con quién andas. Es importante que nosotros determinemos bien con quién estamos. Que determinemos bien con quién vamos a estar. De quién nos vamos a rodear. Tenemos, ¿verdad?, frases filosóficas de nuestra cultura. El que con lobos anda, aullar aprende. Claro que vamos a aprender lo que hacen los que están a nuestro alrededor. Claro que nos vamos a volver similares a las personas con las que andamos. Dime con quién andas. Tenemos que tener cuidado. Me encanta, por ejemplo, pensar que si sos el más inteligente del grupo, estás en un grupo incorrecto. Busca a otras personas, busca unas personas que puedan llevarte más lejos, busca personas que puedan inspirarte, busca personas de las cuales puedas aprender. Incluso una de las técnicas para crear un hábito dentro de nosotros, una de las mejores técnicas para crear un hábito dentro de nosotros es estar rodeado de personas que ya tienen el hábito. Entonces es uno de los mejores caminos que podemos tomar para crear un hábito. Ahora, la cuarta cosa, y con esto me despido de lo que despertó en mí ver esa serie de adolescencia, es que también nosotros como padres tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos. No hay un manual de padres, no lo hay. Y vamos a cometer errores y nunca va a ser suficiente lo que hacemos por nuestros hijos. Ahora, saber que lo que nosotros hacemos va a tener un impacto en ellos, sí debería despertar en nosotros ese deseo de tratar de hacer lo mejor posible. Nunca va a ser perfecto, nunca va a ser suficiente, pero que nos encuentre la vida tratando de hacer lo mejor posible por nuestros hijos. Pero sí ten misericordia de ti, porque no hay un manual de padre. Y siempre cosas van a pasar, pero que te encuentren tus hijos y que te encuentre la vida dando lo mejor de ti. Y como siempre te pido que nos ayudes con un like, a compartir, que le compartas esto a alguien que conoces, que le pueda servir, que le pueda gustar. Ayúdanos, es gratis ayudarnos y con esto podemos seguir creciendo y llegar a más personas. Esto es y va a ser Open.